Obregón estaba ya enfermo de poder. La Constitución, a ver, les digo, vale la pena. Todo sirve, todo tiene que ver, todo tiene que ver. Obregón, ya lo he comentado, fue el militar que derrotó a Villa, que le abrió el camino a Carranza para la presidencia. Carranza era el primer jefe, pero cuando se da la convención revolucionaria en Aguascalientes, hacen a un lado a Carranza y a Villa. Se hace el gobierno de la convención, Eulalio Gutiérrez es designado presidente, Carranza no reconoce, se rompe el grupo revolucionario, se da la guerra civil, y Villa es el comandante en jefe del ejército de la convención, y lo derrota Obregón. Y con esa derrota le abre el camino a Carranza. Acompaña a Carranza, son el binomio, y luego se va porque sabe que Carranza no lo quiere nada. No está en su gobierno, y a los 2 años reaparece para buscar la presidencia. Y Carranza fue terrible, hizo todo por imponer a Bonillas, todo, que era un tipo gris, que no remataba ningún entusiasmo, era civil. Obregón era el héroe de la revolución, el general invicto, el más admirado y temido. Y pues, comete cualquier cantidad de errores, hasta le cuesta la vida, pero hizo cosas, barbaridades, le inventó delitos, Obregón lo iba a meter a la cárcel, Obregón se escapa. No se anduvo con chiquitas, invadió militarmente a Sonora, que gobernaba Adolfo de la Huerta. Entonces lo derrotan, lo matan, que eso es terrible. Es un estigma que cargan ahí el triunvirato de la Huerta, Obregón y Calles. Y entra de la Huerta a un periodo provisional y luego llega Obregón. De la Huerta es el secretario de Hacienda y es par de Obregón. Es un hombre muy libre, lo critica, manifiesta sus desacuerdos. Y cuando es el relevo, Calles es súper obediente, fiel servilleta de Obregón. Y seguro hicieron el acuerdo que le regresaría a la presidencia 4 años después. Seguro lo hicieron. De la Huerta no hubiera aceptado nunca eso. De la Huerta era civil, por cierto. Y cuando se da el relevo, yo creo que también de la Huerta cometió errores, pero todos no lo hubieran dejado pasar. Y se hace una rebelión sin cabeza, de la Huerta no es militar, y la derrota Obregón y hace ejecutadero, hace matanza e impone a Calles. Pero cuando Obregón regresa tienen que modificar la Constitución porque la reelección sigue siendo un tabú en México para la presidencia y los gobiernos de los estados, un tabú. Bueno, a tal grado que por más de 100 años los diputados, ni los senadores, ni las senadoras, ni las diputadas pudimos reelegirnos. Que en todos los países del mundo la carrera parlamentaria es de por vida. Pues no es sencillo llegar al Parlamento y no es sencillo tomar la experiencia, y ya que la tienes te tiran a la basura y podías regresar después de un periodo. Había reelección, pero después de un periodo. Entonces modifican el artículo 82 y 83 y Obregón es tan cínico que dice que no es reelección, que él no es presidente ya. Ya pasó un periodo. No se va a reelegir porque es ciudadano. Y aquí dice Felipe Ávila, yo hasta le puse ahí con mi puño y letra, ¿y por qué entonces? ¿Por qué los mata? Porque yo sé que los mató. A los dos, a Arnulfo R. Gómez y a Francisco Serrano. Porque Obregón, su campaña era imparable, imparable. El tipo se volvió súper cruel y ambicioso, terrible. Y entonces lo que hace es mandarlos matar. ¿Pero por qué? Y llego aquí a la conclusión que supuestamente iba a haber una rebelión militar el 2 de octubre del 1928, si mal no recuerdo. Francisco Serrano es tan imbécil que va y le dice a Calles para que se le una contra Obregón. Y Calles, pues, no le dice que no está de acuerdo y la desarticulan y luego lo matan el día de su cumpleaños en Huitzilac. Con 13 personas los asesinan a la gacha. Toman esa decisión en el castillo de Chapultepec juntos, Calles y Obregón. La toma Obregón la decisión. Y Calles no se opone. Hay militares que están ahí, uno que era amigo de Serrano le dice que lo exilien. Nada, dice Obregón.
No, se vuelve implacable y matan a 300 militares después del asesinato de Serrano y luego a 200 más. Y a Arnulfo R. Gómez también lo matan. Él se levanta en armas, pero lo detienen y juicio y ahí lo fusilan al día siguiente, en Veracruz. Terrible, sanguinario. Y al propio Obregón lo matan. Estoy leyendo diversos atentados, pero la verdad es que el supuesto levantamiento militar yo creo que se lo inventaron para justificar el asesinato de Serrano, que era el hijito político de Obregón y que Obregón decía que era muy mujeriego, borracho e inmaduro y que sería terrible que gobernara el país. Pero en realidad Obregón ya no quería soltar el poder. Se convirtió en algo terrible. Bueno, él desaparece además el ayuntamiento de la Ciudad de México desde 1928 o 29, ya no sé, 1 de abril del 29. Estuvo de acuerdo en la desaparición del ayuntamiento de la Ciudad de México. Es impresionante la historia. Sí, en Teocelo, Veracruz, fusilan a Arnulfo R. Gómez. En Huitzilaga a Francisco Serrano. Aquí dice, abogó por su vida quien el general Roberto Cruz, pidiendo acá es que lo encarcelara o lo exiliara, pero nadie pudo contener la furia de Obregón. Qué vivos ni qué vivos, yo los quiero muertos a todos. Y Calles dice, atiende a usted las órdenes que acaba de dar el general Obregón. Y luego, yo ya les había platicado, en el sótano del castillo de Chapultepec, les llevan los 13 cadáveres y toma de los cabellos a Francisco Serrano. Era su cumpleaños. Mira cómo te dejaron, Pancho. Yo en algún texto leí, la cuelga que te dieron, la cuelga se dice el regalo, ¿no? Está cabrón. La disputa por el poder es terrible, es terrible. Por eso es que en nuestro caso va tersa, aunque está crujiendo fuerte. Mis compañeros, compañera, sus equipos, lo que buscan es a mí no incluirme, minimizarme, promover el sectarismo. A los yaquis, que fueron sus aliados de toda la vida, que les aprendió lo de las loberas, se levantan contra él porque la tierra, la compañía Richardson los despojó de tierras ya en el gobierno de Calles y Obregón lo valida, pues se hizo hasta socio de esa compañía. Fíjense lo que dice el cabrón. Soy de la opinión de que los levantamientos de los yaquis ofrecen una brillante oportunidad al presente gobierno para terminar con la vergüenza que para Sonora y la República significa la manutención de la tribu que es un núcleo de salvajes armados. Cuando él decía que era yaqui, que han retrasado el desarrollo de una de las regiones más ricas del país. Xenófobo y racista, bien dice aquí Felipe Ávila. Y culebra. Porque el tipo era listísimo, pero no tenía principios, no tenía moral, era un farsante, como bien lo dijo Martín Luis Guzmán. ¿Se acuerdan que se los leía al principio del libro? Dice, a mí desde el primer momento de nuestro trato me pareció que se sentía seguro de su inmenso valor, pero que aparentaba no dar a eso la menor importancia. Valor civil. Si era, no tenía miedo a la muerte, eso es cierto. Lo voy a leer el párrafo completo. Y esta simulación dominante como que normaba cada uno de los episodios de su conducta. Obregón no vivía sobre la tierra de las sinceridades cotidianas, sino sobre un tablado. No era un hombre en funciones, sino un actor. Sus ideas, sus creencias, sus sentimientos eran como los del mundo del teatro, para brillar frente a un público. Carecían de toda raíz personal, de toda realidad interior, con atributos propios. Era, en el sentido directo de la palabra, un farsante. Martín Luis Guzmán, qué fuerte. Entonces, Obregón pues, no tenía principios, no tenía moral, se acomodaba, y se fue haciendo conservadores. El poder a veces va siendo conservador a las personas, la edad, a veces. Yo me moriré. Decía Fernanda, ¿quién sabe? Todavía no me muero. Pues yo todavía no me muero, pero me moriré verticalito. Me camino medio jorobado, pero en cuanto a política, en cuanto a principios, en cuanto a ética, en cuanto a moral pública, intachable, por más que intriguen en mi contra, por más que suelten improperios majaderos de una insolencia monstruosa.